Todo el mundo ha oído hablar de los mexicanos que se van a Estados Unidos, pero casi nadie comenta sobre el movimiento opuesto, el de los estadounidenses que se mudan a México, y de los problemas que esto ha traído. Con la peor inflación en 40 años y el costo de vida disparándose en Estados Unidos, un número creciente de estadounidenses está cruzando la frontera hacia el sur. Solo entre enero de 2022 y febrero de 2023, cerca de 75,000 estadounidenses entraron al país, un aumento del 85%. Se estima que aproximadamente 1.6 millones de estadounidenses viven en México hoy en día, y la razón es simple: la proximidad con Estados Unidos, el costo de vida más asequible y la posibilidad de trabajar de forma remota. Pero aquí está el meollo del asunto. La mayoría de ellos solo busca eso. No se preocupan por aprender español o por integrarse a la cultura local. Al trabajar de forma remota y recibir su sueldo en dólares, terminan elevando el ingreso promedio de las ciudades donde viven, lo que transforma no solo la economía, sino también la cultura de estas regiones. Y, mientras los barrios se adaptan para recibir esta ola de estadounidenses, muchos mexicanos son forzados a abandonar sus propias comunidades. Ahora, además del costo de vida, ¿qué más está impulsando a tantos estadounidenses hacia México? Y lo más crucial, ¿cuáles son los impactos sociales y culturales que esta migración está provocando allí? El sueño mexicano. Para los estadounidenses establecidos en México, principalmente los nómadas digitales, los mayores atractivos para la mudanza son la naturaleza exuberante del país, con sus hermosas playas, internet confiable, fácil acceso a servicios como Amazon, Walmart y Sam's Club, y las opciones de visa que facilitan estadías prolongadas. Sin embargo, la razón principal es el costo de vida. Con el impacto global post-pandemia, Estados Unidos vio los precios de los productos subir un 7,5% de un año para otro. Solo el valor de la vivienda aumentó un 4,4%. Según el ranking anual de Numbeo, 6 de las 10 ciudades más caras del mundo para vivir se encuentran en Estados Unidos. Ante este panorama, el costo de vida en ciudades como Nueva York y San Francisco se ha vuelto prohibitivo incluso para muchos estadounidenses. En 2024, en Nueva York, el alquiler promedio de un estudio alcanzó los $3,146, mientras que un apartamento de una habitación llegó a los $4,500, un aumento del 12,8% en comparación con 2023. En San Francisco, el valor promedio de un alquiler fue de $3,160 por una habitación y $4,220 por dos habitaciones. Mientras tanto, la Ciudad de México, el destino más codiciado por los estadounidenses, es una de las capitales más baratas de América Latina. Se mudan aquí porque es barato, no porque realmente quieran formar parte de la cultura local o porque se interesen por México, explica el profesor Fernando Bustos de la Universidad Anáhuac a CNN. Por su parte, Eric Rodríguez, un estadounidense que actualmente reside en la Ciudad de México, detalló: en San Diego, mi apartamento costaba $2,500 y era un estudio. Aquí tengo un apartamento de una habitación por $800. Con el fin de la pandemia, los problemas económicos en Estados Unidos se intensificaron. La cadena de suministro se vio sobrecargada a nivel mundial, lo que resultó en la escasez de productos y, en consecuencia, en el aumento de los precios. Todo esto porque, en ese preciso momento, Estados Unidos enfrentaba dificultades debido a la lenta recuperación de la fuerza laboral, un factor crucial para retomar el ritmo económico prepandemia. Además, el costo de la vivienda se disparó, haciendo casi imposible vivir en las grandes metrópolis. La pandemia desordenó las cotizaciones, los precios subieron y hay muchas personas sin hogar en Nueva York, por ejemplo, porque ya no pueden permitirse los alquileres altísimos. Como en Estados Unidos el trabajo remoto no es una novedad que surgió con la pandemia, muchas personas logran irse del país para huir del alto costo de vida, mientras continúan trabajando para las mismas empresas y recibiendo su sueldo en dólares. Este fenómeno, conocido como nomadismo digital,
se intensificó después de la pandemia. A pesar de ser una tendencia que ha llevado a trabajadores remotos a toda América Latina, en México es particularmente fuerte debido a su ubicación. La mayoría de estas personas entra a México con visa de turista, permanece por 6 meses y posteriormente obtiene la visa de nómada digital. El número de extranjeros con visa temporal en México, que era de 35,000 en 2020, saltó a 59,000 en 2022. La capital, Ciudad de México, que acoge a la mayoría de los migrantes estadounidenses, combina modernidad, centros financieros y calidad de vida en medio de la naturaleza. El país también ofrece una gastronomía rica, comunidades vibrantes y diversificadas, y una hospitalidad que atrae a muchos estadounidenses. Pero ¿dónde están al final esos estadounidenses que decidieron seguir el camino contrario a lo que muchos consideran lógico? Welcome to Mexico. De enero a octubre de 2022, se otorgaron más de 9,500 permisos de residencia temporal a estadounidenses en la Ciudad de México. La capital mexicana es la preferida entre los emigrantes de Estados Unidos por combinar la rica cultura local con la modernidad, con paisajes urbanos exuberantes, experiencias gastronómicas increíbles y espacios de coworking. Varios como Condesa y Roma se han vuelto populares entre los extranjeros. Hoy es común escuchar a personas hablando inglés por ahí. Según la comunidad de nómadas digitales de Nomadlist, la Ciudad de México es la sexta ciudad más popular del mundo para trabajadores remotos. La capital ostenta una valoración del 94%, destacando la calidad de vida, el bajo costo y las opciones de ocio. Sin embargo, los puntos negativos incluyen la seguridad, el racismo y la barrera del idioma. Desde 2022, el gobierno de la Ciudad de México mantiene una alianza con Airbnb y la UNESCO para transformar la ciudad en un centro global para trabajadores remotos y en la capital del turismo creativo. Además de la Ciudad de México, otras ciudades también están atrayendo a nuevos residentes. Playa del Carmen, una ciudad costera, además de sus playas paradisíacas, se destaca por su influencia cosmopolita y su comunidad multicultural, siendo el destino ideal para quienes buscan un estilo de vida más relajado. En la frontera, Tijuana es popular entre los expatriados que desean estar lo más cerca posible de Estados Unidos, facilitando viajes de ida y vuelta. Algunos estadounidenses llegan a cruzar la frontera diariamente para trabajar en San Diego, regresando por la noche al lado mexicano. Una de las principales razones es el costo de vida en Tijuana. Es significativamente más barato que en California, dice uno de los inmigrantes. En San Diego, pagaba $1,275 al mes por un estudio. Aquí es la mitad de eso, explica otro. Según el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California, los estadounidenses representan el 80% de los compradores de inmuebles en Tijuana. Guadalajara, por su parte, atrae a muchos jóvenes. La ciudad se está consolidando como un polo tecnológico emergente que combina tradición cultural con nuevas oportunidades de trabajo y una vida nocturna agitada. Mientras que Mérida es la favorita de los jubilados estadounidenses, además de contar con aeropuerto propio, la ciudad es popular por su tranquilidad, accesibilidad, seguridad y buenos servicios sociales, además de ofrecer una rica herencia cultural. Con tanta gente llegando, las ciudades están creciendo rápidamente, especialmente en el sector inmobiliario, turístico y tecnológico. En Tijuana, la venta de condominios en la costa y en el centro de la ciudad llegó a tener un 90% de sus compradores provenientes de Estados Unidos. En la Ciudad de México surgieron muchas inmobiliarias enfocadas a este público, con algunas registrando que cerca del 70% de sus clientes son extranjeros. Aprovechando esta demanda, muchos mexicanos con una habitación de sobra comenzaron a alquilar sus espacios en plataformas como Airbnb. Otros reformaron sus propiedades por completo para satisfacer el gusto estadounidense. Según una encuesta de Airbnb, más de la mitad de los mexicanos que alquilaron sus propiedades afirmó que el ingreso extra les ayudó a cubrir los costos de alimentación. Esto hizo que el mercado inmobiliario, que había estado estable durante una década, volviera a activarse. En la Ciudad de México, la búsqueda de viviendas en zonas exclusivas, donde la mayoría de los norteamericanos se instala, también impulsó el crecimiento del sector. Adicionalmente, la presencia de los estadounidenses fortaleció el turismo local. En los primeros 5 meses de 2022, generaron $11.5 millones para la economía mexicana.
Según el Ministerio de Turismo, aproximadamente 9.7 millones de norteamericanos visitaron el país entre enero y septiembre de ese año. Esta presencia estimuló la creación de nuevos negocios, como restaurantes, cafés, resorts y atracciones turísticas dirigidas a este público, lo que diversificó la oferta cultural y gastronómica, generó más empleos e impulsó la economía. Además, el creciente número de trabajadores remotos ha atraído inversiones en tecnología y servicios. El gobierno municipal de la Ciudad de México ha invertido en la creación de espacios para integrar la migración creativa y tecnológica en la capital. Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, la presencia de los estadounidenses no siempre es bienvenida, lo que es una gran ironía del destino. Pero, ¿qué problemas ha causado la presencia estadounidense? ¿Mi casa, su casa? Con el gran flujo de extranjeros en busca de inmuebles, los propietarios comenzaron a reformar sus propiedades para recibir a una población con mayor poder adquisitivo. Muchas propiedades se transformaron en Airbnbs para acoger a turistas y nómadas digitales. Resulta que el poder de compra de los estadounidenses es muy superior al de los mexicanos, que reciben su sueldo en pesos. Mientras que el salario promedio en la Ciudad de México es de 4,430 pesos, muchos nómadas digitales ganan hasta 10 veces más. Mexicanos que vivían durante años en el mismo barrio fueron expulsados o se vieron obligados a dejar sus casas sin poder pagar el alquiler. Un estudio realizado por la Ciudad de México reveló que, actualmente en la capital, cerca de 20,000 familias se mudan anualmente a barrios periféricos. Gran parte de esta población continúa trabajando y utilizando servicios básicos en la Ciudad de México, lo que genera más de 1.5 millones de viajes diarios entre los municipios metropolitanos y las alcaldías centrales de la Ciudad de México, señala el artículo. El resultado de esto fue un fenómeno conocido como gentrificación, que provocó un aumento del 66% en los alquileres de la Ciudad de México en los últimos 24 meses, pasando de 16,044 pesos mexicanos en mayo de 2021 a 26,740 pesos en mayo de 2023. En barrios más exclusivos como Condesa, de enero a noviembre de 2020, los alquileres mensuales saltaron de $1,610 a $2,250. Sin embargo, la gentrificación, además de haber desplazado al ciudadano mexicano, ha modificado patrones culturales e históricos de la región. En barrios como Condesa y Roma, ha crecido el número de cafés gourmet, estudios de pilates y restaurantes de renombre que han reemplazado las tradicionales taquerías, locales especializados en los tacos mexicanos. Los mexicanos en estas ciudades todavía tienen que lidiar con el aumento de la inflación, provocado por el incremento del ingreso de la población local. Esto afecta principalmente a los bienes que los estadounidenses más consumen, que han tenido una gran alza en la demanda, como comidas, medicamentos y suplementos alimenticios. En agosto de 2022, la inflación mexicana alcanzó su pico post-pandemia, llegando al 8.7%. Actualmente, esta tasa se encuentra en 4.58%, aún considerada alta. El problema es que, mientras disfrutan de un bajo costo de vida y de toda la infraestructura dedicada a ellos, la población mexicana sufre para pagar lo básico y además carga sola con las finanzas públicas. Según la Ley Fiscal de México, no existe un régimen especial para expatriados, pero la ley determina que los residentes deben pagar impuestos sobre sus ingresos mundiales, mientras que los no residentes deben pagar por los ingresos obtenidos de fuentes mexicanas. Como la gran mayoría de estos estadounidenses, trabaja de forma remota y genera sus ingresos fuera de México. Muchos no poseen un número de registro de contribuyente y, de esta manera, no pagan impuestos. Al mismo tiempo, la irregularidad y la falta de documentación hacen que el país no tenga conocimiento de que estas personas son residentes y, por lo tanto, no les cobre los tributos. Esto causa una enorme desigualdad económica entre las dos poblaciones y genera preocupación sobre la sostenibilidad económica del país. A pesar de reconocer que la presencia de los norteamericanos ha impulsado la economía local, creando nuevas oportunidades de empleo y generando inversiones en infraestructura y negocios,
Muchos mexicanos sufren con la gentrificación. Temen que esto lleve a la marginación de las comunidades tradicionales o incluso a la dilución de la cultura. Muchos de los nuevos residentes no demuestran interés en la cultura o la historia del país, y la mayoría ni siquiera habla español, sin interés en aprender el idioma local. Aquí en la Ciudad de México, nos damos cuenta de que ya han cambiado hasta el nombre de nuestros panes. Tenemos un pan llamado concha, y empezaron a llamarlo pan mexicano. En los barrios con gran concentración de estadounidenses, todo se ha transformado para incluir los hábitos de los migrantes. Los negocios locales están siendo reemplazados por establecimientos americanizados, con nombres en inglés que no reflejan en nada las tradiciones de la región o del país. Curiosamente, los mexicanos que emigran a Estados Unidos, así como otros latinos, a menudo adoptan una postura similar. Muchos terminan viviendo en barrios predominantemente latinos, donde la necesidad de hablar inglés es mínima, creando sus propias burbujas culturales. Ahí el español reina absoluto en las conversaciones de la calle, en las tiendas e incluso en las escuelas. En 2018, la estudiante Ana Camba se mudó de Venezuela a Miami, donde se inscribió en un programa bilingüe que le ayudó a prepararse para el MIT. El gobierno estadounidense, por su parte, facilita esta integración parcial, con profesionales bilingües en organismos públicos e incluso señales de tráfico en español, como se ve en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami. El resultado es que los inmigrantes pueden vivir cómodamente sin renunciar a su lengua y cultura, formando verdaderas comunidades dentro de las grandes ciudades estadounidenses. Las manifestaciones estallaron después de que el Ayuntamiento de la Ciudad de México anunciara su alianza con Airbnb, con el objetivo de atraer a más nómadas digitales y transformar la ciudad en la capital del turismo creativo. Activistas de vivienda acusaron la iniciativa de promover una colonización moderna, incentivando la gentrificación y llevando a la expulsión de mexicanos. Existe el temor de que esta tendencia provoque una mayor dependencia económica de Estados Unidos, lo que podría hacer que la economía mexicana sea aún más vulnerable a los cambios en las políticas comerciales estadounidenses. Ante el número récord de inmigración entre las fronteras, los gobiernos de México y Estados Unidos cerraron un acuerdo para trabajar conjuntamente en directrices para contener las cifras. Con este pacto, ambos países prometieron buscar soluciones a las causas de la inmigración y también esperan fortalecer una iniciativa de patrocinio para inmigrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. En México, la reciente victoria de Claudia Sheinbaum señala una postura más flexible del gobierno en relación con los inmigrantes. A pesar de que en su discurso de victoria declaró que no recibirá deportados de Estados Unidos y que solo discutirá el tema a nivel federal, la presidenta electa fue la responsable de implementar un acuerdo de incentivo a la entrada de nómadas digitales en la Ciudad de México, lo que indica que podría seguir directrices similares en su gobierno. La llegada de estadounidenses a México, en su mayoría trabajadores remotos, puede no solo transformar la economía e impactar la cultura local, sino también modificar la dinámica laboral. Con las oportunidades de nuevos negocios y bajo la influencia de la cultura organizacional estadounidense, las prácticas laborales pueden cambiar, volviéndose menos personales y más automatizadas. Esto puede ser beneficioso en algunos casos, pero también puede generar conflictos entre trabajadores locales y extranjeros. Incluso con todos estos desafíos, es poco probable que el gobierno mexicano imponga restricciones severas a la migración de estadounidenses, considerando que el país se beneficia del consumo extranjero. Sin embargo, será necesario encontrar soluciones para controlar la inflación, de modo que el turismo en México no se vea perjudicado. Pero mira cómo da vueltas el destino. Durante años, los mexicanos cruzaron la frontera en busca de una vida mejor en Estados Unidos, ocupando barrios enteros, creando sus comunidades y llevando su cultura. Ahora, quienes hacen eso en México son los estadounidenses. La diferencia, mientras que los mexicanos iban allí en busca de trabajo,
A menudo en empleos subalternos, los estadounidenses llegan como nómadas digitales, alterando vecindarios enteros y aprovechando un costo de vida más bajo, trabajando de forma remota y ganando en dólares. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal y compartirlo con quienes necesitan saberlo.